Sean bienvenidos a esta nueva oportunidad para hablar sobre la legislación infanto-juvenil y un apartado muy importante que es la legislación internacional. En la legislación internacional es fundamental reconocer que básicamente cada una de las épocas en la historia tuvo una concepción de lo que es el niño, la infancia en general y la adolescencia. Hablamos de la época antigua, la Edad Media, la modernidad y la contemporaneidad. Cada una de estas épocas pues reconoció en el niño y el adolescente a un sujeto propicio para sus intereses. En la época antigua, por ejemplo, el niño era un instrumento apto para la guerra o para las labores agrícolas. En la Edad Media, igual, el niño, el adolescente, era mano de obra, un sustento para la familia, para las sociedades. En la modernidad va generándose, por efecto de las transformaciones sociales, un papel un poco más abierto y más libre para los niños, niñas y adolescentes, sin pensar que se consideraban todavía como tales. Y la contemporaneidad ya marca efectivamente sí una evolución importante en el derecho y la justicia de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que plantear que fundamentalmente son dos las doctrinas jurídicas que desde la legislación internacional para niños, niñas y adolescentes han fundamentado lo que es la evolución del derecho de niños, el universo normativo como tal. Hablamos de la doctrina de la situación irregular en primera instancia y luego de la doctrina de la protección integral. La primera de ellas se origina en una legislación denominada minorista, que crea una jurisdicción y un derecho de menores que no es ni siquiera tal, no es un derecho. Es una vertiente jurídica de práctica reduccionista en el reconocimiento de los derechos de los niños. Al decir de Alexandro Barata, por ejemplo, se trata de una doctrina en la que la situación de abandono, la no realización de los derechos fundamentales de los niños y de los adolescentes y la transgresión a las normas penales se sobreponían creando una confusa situación protectivo-punitiva, en realidad muy discriminante para el menor, porque era considerado objeto de compasión y de represión al mismo tiempo. Esta doctrina, pues, plantea que prácticamente la protección social y el conocimiento a la infracción penal, por ejemplo, son administrados por un mismo personaje, el juez de menores. Bajo esa jurisdicción se pretendió artificiosamente cubrir las ausencias o deficiencias de las políticas estatales en áreas de las políticas sociales hacia la infancia. Tendríamos que decir que básicamente los principios constitucionales violentados por el Estado, y es bueno hacer énfasis en eso, mediante esta doctrina, fueron, por ejemplo, el principio de legalidad en el establecimiento de penas y sanciones, que establece que no hay pena sin ley. Además, esta justicia desconocía los principios elementales del debido proceso. En ella, por ejemplo, los menores eran objeto de esta justicia, preferentemente los niños y las niñas sin sus necesidades básicas satisfechas, es decir, los pobres, los maltratados, los excluidos. El principio de legalidad entonces estaba violentado. Creó esta doctrina un sistema de justicia muy perverso, porque no respetó las edades para los diversos tipos de intervención, provocó muchas injusticias. Niños que, por ejemplo, no habían cometido ilícitos fueron objeto de abuso o maltrato con jóvenes efectivamente infractores. Un sistema de abuso de autoridad legalizado tenía como consecuencia una justicia de menores altamente arbitraria.
y en definitiva provocó la actual falta de confianza en el sistema de justicia penal. A través de esta doctrina de la situación irregular se desarrolló una justicia tutelar que daba como respuesta un corte tutelar punitivo a los problemas sociales. Los no infractores eran internados indiferenciadamente con los que habían transgredido la ley. Y, en definitiva, es una justicia para los niños y niñas adolescentes pobres. A partir de ahí se violentaron la mayoría de las disposiciones constitucionales, porque era un sistema centrado en la alta discrecionalidad del juez de menores. La medida casi universal era la privación de la libertad. Se diluyó la diferencia entre la instancia administrativa y la justicia. Era un sistema discriminatorio y selectivo, un sistema tutelar sin garantías ni recursos. Afortunadamente fue suplida esta doctrina, fue reemplazada por la doctrina de la protección integral. Esta fue articulándose antes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y logró su mayor desarrollo a través de esta. Con esta doctrina, por lo menos se hace evidente la diferencia entre abandono y conducta, y a partir de allí se diferencia entre la reacción social al abandono, a la pobreza y al maltrato. Y podríamos decir que básicamente se sostienen en principios fundamentales tales como la responsabilidad ante la infracción, los principios de despenalización del sistema de justicia juvenil, el principio de garantías de los derechos y, en fin, otros que básicamente están aún por desarrollarse en la práctica. Los objetivos de este prototipo normativo son dos fundamentalmente: asegurar que todo adolescente del cual se alegue que infringió la ley penal o a quien se acuse o declare responsable de haberla transgredido tiene derechos y garantías. Y el segundo, garantizar que todo adolescente en situación de infracción a la ley penal goza de derechos fundamentales y de garantías del debido proceso. Uno de los documentos fundamentales que se originó a partir de la doctrina de la protección integral fue la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un instrumento jurídico internacional de los más importantes dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población infantil a través de la protección integral. Tres elementos fundamentales tiene la Convención: los valores que fundamentan cualquier acción a favor y en especial la prevalencia de derechos y el interés superior del niño y de la niña. Es el primero. Lo segundo es los instrumentos que humanizan el tratamiento de las cuestiones de la niñez y, en tercera instancia, los fines que delimitan responsabilidades y exigen su cumplimiento, buscando el desarrollo integral de la niñez. Otro de los documentos importantísimos que se han desarrollado a instancias de la doctrina de la protección integral fueron las reglas de Beijing. Este documento establece orientaciones básicas de carácter general referidas a las políticas sociales en su conjunto, y el objetivo es promover el bienestar de los y las adolescentes en la mayor medida posible. Tiene como fin reducir al mínimo el número de casos en los que el sistema de justicia de menores debe intervenir y, por supuesto, que se propone reducir al máximo las consecuencias que normalmente ocasionan cualquier tipo de estas medidas. Después viene un documento también muy importante, que son las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Estas reglas señalan que deben ser tenidas en cuenta por los países para generar estrategias legales y de procedimiento en la administración de justicia para adolescentes. Y en particular hace referencia a las acciones de protección en los casos de privación de la libertad. Por supuesto, entonces determina las condiciones esenciales en los centros de detención preventiva e internamiento para los menores de edad en forma integral. Tenemos también otro documento de una importancia grandísima, que son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, o directrices de Riad que conocemos.
Estas son normas de derecho blando, de modo que no son directamente vinculantes para los organismos nacionales o internacionales. Y digamos que son tres los principios fundamentales de estas. En primera instancia, trabajan sobre la prevención de la delincuencia, abordan en segunda instancia el hecho de que la sociedad debe procurar un desarrollo armonioso a los adolescentes y cultivar su personalidad desde la primera infancia. Y en tercer lugar, los jóvenes deben desempeñar una acción participativa, no deben ser considerados como objetos de socialización y de control. Tenemos, finalmente, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, las reglas de Tokio. Estas estipulan protecciones legales para asegurar que las penas no privativas estén siendo aplicadas con imparcialidad. El objeto de las mismas es fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad. Y en tercer lugar, el objetivo es reducir la aplicación de las penas de prisión y la racionalización de las políticas de justicia penal.